En esta oportunidad entonces vamos a desarrollar el tema de los procesos ejecutivos. El análisis lo vamos a hacer a partir de tres segmentos de análisis. Primero vamos a mirar las pretensiones, luego miraremos el mandamiento ejecutivo y luego las actitudes del ejecutado o demandado hasta el momento en que el juez dicta la providencia, llámese auto o llámese sentencia, que ordene seguir adelante con la ejecución. Posteriormente, entonces ya vamos a mirar las otras etapas del proceso ejecutivo, es decir, las que continúan después de la providencia ya ejecutoriada del auto o del auto de la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución, que son la liquidación del crédito, el avalúo, el auto que señala fecha y hora de remate, las consignaciones para participar como postores en la diligencia de remate, las publicaciones y el remate mismo. Empecemos entonces con la primera etapa y es el tema de la pretensión desde la formulación de la demanda. Depende entonces del tipo de obligación. Lo primero que hay que tener en consideración es el artículo 422. Este artículo 422 nos señala qué es lo que se entiende por título ejecutivo. El título ejecutivo entonces, bajo los parámetros de dicha normativa, no compendia solamente al título valor, que es como lo que comúnmente se entiende por título ejecutivo. También teníamos que hablar de las providencias e incluso de resoluciones o actos administrativos expedidos por entidades administrativas. Es pertinente que hagamos la lectura. Dice el artículo 422, pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyen plena prueba contra él, o las que emanan de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. También advierte, y es una situación que yo quiero considerar muy puntual y muy específicamente, no perdamos de vista que también el artículo 422 nos remite al artículo 184, y es que la confesión que se realice en una prueba extraprocesal denominada interrogatorio anticipado de parte o declaración de parte anticipada o extraprocesal, es importante tener la habilidad de realizar un cuestionario con preguntas asertivas y no asertivas que encaucen la posibilidad de una obligación o que surja con ocasión de la confesión a una obligación clara, expresa y exigible, porque lo señala el artículo. Dice al respecto, la confesión hecha en el curso de un proceso no constituye un título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184. Ahí pues la habilidad del abogado para que sepa realizar el interrogatorio con preguntas asertivas y no asertivas y que vayan encausadas a la confesión, y de tal manera esa confesión, si de ella surge una obligación clara, expresa y exigible, daría lugar entonces al cumplimiento de dicha obligación forzosa cuando daría lugar a ello en un proceso judicial a través de un proceso ejecutivo. Muy bien, desde la formulación de la demanda entonces entenderíamos que nuestras pretensiones tendrían que revisarse si son de sumas de dinero, que también es una obligación de dar, pero cuando hablamos entonces en materia de procesal, de derecho procesal y en materia de procesos ejecutivos, entonces ya empezamos a especificar cuando la obligación de dar significa dar sumas de dinero, que ya sería entonces una obligación de pago, y la obligación de dar cosas distintas a dinero. Entonces, cuando se trata de una suma de dinero, el artículo 424 nos señala que podríamos nosotros reclamar el capital y los intereses causados. Pero aquí la estrategia, y es que no perdamos de vista los que se sigan causando desde el momento en que se formula la demanda, desde el momento en que se accede a la administración de justicia hasta el pago total de la obligación. Porque si nosotros no señalamos esta situación, no señalamos esta advertencia, entonces sí puede seguirse el proceso ejecutivo, pero los intereses que se constituyeron hasta el momento de la formulación de la demanda, perderíamos la posibilidad de continuar con la ejecución entonces de los intereses que se sigan causando desde el momento de la formulación. No perdamos entonces de vista esa situación.
Ahora, cuando hablamos de la obligación de dar, entonces estamos hablando de la obligación de dar cosas muebles distintas de dinero, cosas o bienes muebles distintos de dinero. Vamos a solicitar entonces la entrega, haciendo obviamente, como lo sabemos, una especificación y una determinación precisa de qué tipo de bien o cosa es la que está en mora de entregar y que forzosamente estamos pidiendo el cumplimiento de ello por medio del proceso. Pero entonces, aquí en azul estoy yo advirtiendo dos situaciones muy importantes, y es el reconocimiento de perjuicios o reclamar perjuicios. La norma habla de perjuicios moratorios y de perjuicios compensatorios. Los perjuicios moratorios reglamentados en el artículo 426 son perjuicios que se pueden reclamar conjuntamente con la pretensión principal, que es la de entrega del bien. Y también habla en el artículo 428 del perjuicio compensatorio, es decir, un perjuicio que lo que va a hacer es sustituir o subrogar la obligación principal. En ese orden de ideas, si vamos a pedir, y de conformidad con lo que dice el artículo 428, si vamos a reclamar solamente la obligación principal y no pedimos moratorios o compensatorios y en los términos establecidos por la norma, corremos el riesgo de que, en caso de incumplimiento de dicha obligación por el ejecutado, se termine el proceso con un auto porque no hay posibilidad de continuar con la ejecución. Voy a leer el artículo. Específicamente lo que tiene que ver ante la ausencia de perjuicio moratorio o perjuicio compensatorio, y es el inciso final del artículo 428. Si no se pidiere así y la obligación original no se cumpliere dentro del término señalado, se declarará terminado el proceso por auto que no admite apelación. En este entendido, y revisando la lectura del artículo 426, que enseguida la leemos, vamos a traer entonces aquí a colación una situación, y es de advertirle a aquel ejecutante que tenga la precaución o de solicitar perjuicio moratorio o solicitar perjuicio compensatorio, porque en caso de que no se cumpla la obligación principal, se da por terminado el proceso. Revisamos qué dice el artículo 426. Si la obligación es de dar una especie mueble o bienes de género distinto de dinero, el demandante podrá pedir conjuntamente con la entrega que la ejecución se extienda a los perjuicios moratorios, desde que la obligación se hizo exigible hasta que la entrega se efectúe, para lo cual estimará bajo juramento su valor mensual si no figura en el título ejecutivo. Entonces, la conclusión sería, cuando la obligación es de dar una cosa mueble distinta de dinero, entonces se pide la entrega, que se ejecute o que se libre mandamiento ejecutivo por la entrega. Pero es pertinente, no es obligatorio, es pertinente solicitar perjuicio moratorio, y que es un perjuicio que se reclama por el incumplimiento o por la demora en el cumplimiento de la obligación, y se pide conjuntamente con la entrega. Pero también existe la otra opción, y es que en caso de que no haya entrega, es posible que pidamos en compensación a ello y por consiguiente en subsidio, según lo que dice el artículo 428, que se subrogue el pago de una suma de dinero, que ya en caso de incumplimiento en el término que señala el mandamiento ejecutivo, entonces que ya no se ejecute por la no entrega del bien, es decir, que no se vaya a obligar la persona ante su incumplimiento, no se corre el riesgo de que se termine el proceso, entonces que continúe el proceso por el perjuicio compensatorio. En ese orden de ideas, diría el artículo 428, el acreedor podrá demandar desde un principio el pago de perjuicios por la no entrega de una especie mueble o de bienes de género distinto de dinero, o por la ejecución o no ejecución de un hecho, estimándolos y especificándolos bajo juramento si no figuran en el título ejecutivo, en una cantidad como principal y otra como tasa de interés mensual, para que se siga la ejecución por suma líquida de dinero. Muy bien. Ahora, de conformidad con el artículo 426, cuando hablamos de la obligación de hacer,
Es decir, cuando estamos ejecutando, estamos solicitando, pretendiendo en el proceso ejecutivo la ejecución de un hecho, el artículo 426 en su parte final dice que la misma reglamentación que se realizó para la obligación de entregar bienes se aplica para la ejecución. En lo pertinente, por consiguiente, puedo solicitar la ejecución y también puedo solicitar conjuntamente perjuicio moratorio, o en caso de que no se ejecute el hecho, entonces puedo pedir en subsidio la suma que establece el artículo 428, que es lo que doctrinariamente se denomina subrogado pecuniario, que no es otra cosa que un perjuicio compensatorio, que en los términos de los que habla el artículo 428 sería establecer una cantidad como principal y otra como tasa de interés mensual. En caso de incumplimiento, insisto, tanto de la obligación de entrega como la obligación de hacer, aplicaría entonces, si se reclama en subsidio el perjuicio compensatorio, entonces se continúa la ejecución por la suma de dinero reclamada en una tasa en una suma fija, como lo denomina la norma, una cantidad como principal y otra como tasa mensual. En lo que respecta al artículo 427, que habla de la obligación de no hacer, que no es otra cosa que la obligación de destrucción de lo hecho, no remite al artículo 426. Pero entonces, si el artículo 428, cuando lo leímos en el inciso primero, da la posibilidad entonces de reclamar en subsidio el perjuicio compensatorio. Dice el artículo 427, cuando se pide ejecución por perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación de no hacer o la destrucción de lo hecho, a la demanda deberá acompañarse el documento privado que provenga del deudor, el documento público, la inspección o la confesión judicial extraprocesal o la sentencia que pruebe la contravención. De la misma manera, entonces, también podrá acreditarse el cumplimiento de la condición suspensiva. Luego, insisto, cuando leímos el inciso primero del artículo 428 me decía que el acreedor podría demandar desde un principio el pago de perjuicios por la no entrega de un bien o por la no ejecución o la no ejecución de un hecho. Lo dijo textual: pago de perjuicios por la no entrega de una especie mueble o de bienes de género distintos de dinero por la ejecución o no ejecución de un hecho. De la obligación de hacer también se entiende la posibilidad de darle aplicación al artículo 428. Y como lo leímos en el inciso primero, estamos reclamando la destrucción de lo hecho y los perjuicios que se ocasionan, porque es que así lo refiere el artículo 427, cuando se pida la ejecución por perjuicios derivados del incumplimiento. Esto es lo que respecta entonces a la parte que tiene que ver con la pretensión, que cómo se debe pretender. Revisando entonces, no olvidemos que cuando la obligación es de sumas de dinero, no olvidemos reclamar los que se causen de ahí en adelante, no solamente los causados, sino los que se causen. Con respecto a la obligación de dar, hacer y a la destrucción de lo hecho, revisemos, ponderemos de acuerdo con lo que plantea en la pretensión el ejecutante. Si acompañamos la pretensión principal con el perjuicio moratorio que establece el artículo 426, o acompañamos las pretensiones con una debida acumulación y pedimos en subsidio el perjuicio compensatorio. Porque si no lo pedimos de esta manera, corremos el riesgo, como lo señala el mismo artículo y lo leí al principio, entonces, si no se pide de esa manera y la obligación original no se cumpliere dentro del término señalado, se declarará terminado el proceso. Y el proceso es por un auto que no admite apelación, que entre otras cosas termina siendo una excepción a lo que plantea el artículo 321, numeral séptimo del Código General del Proceso, que dice que el auto que por cualquier causa ponga fin al proceso también sería apelable, pero esto sería una excepción a la regla. Bien, ya considerado todo el tema entonces de la pretensión, revisemos entonces el mandamiento ejecutivo. Entonces continuemos con el mandamiento ejecutivo. El parámetro principal está establecido en el artículo 430 del Código General del Proceso, el cual dice que presentada la demanda y acompañada del documento que presta mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida,
si fuere procedente o en la que aquel considere. Entonces, dependiendo de cómo se surgió entonces la pretensión, y recordemos que vamos a tener la precaución de revisar la posibilidad tanto de perjuicio moratorio o de perjuicio compensatorio, si hablamos de obligación de dar, cosa distinta de dinero, hacer o no hacer, entonces el juez librará dicho mandamiento. Cuando se trate de obligaciones de pago, es decir, de sumas de dinero, entonces el juez en el mandamiento ejecutivo va a ordenar el pago, pero también va la advertencia de que tiene 5 días para ello. Muy bien. Esto no importa si el proceso sea de mínima, menor o de mayor, cualquiera que sea. Si estamos hablando de un proceso de mínima, un proceso de menor o un proceso de mayor cuantía, en todo caso el juez en el mandamiento ejecutivo siempre dará el término de 5 días. Cuando hablamos de la obligación de dar, las obligaciones de dar cosas, muebles distintas de dinero, entonces ordena la entrega de lo establecido en la pretensión, en los términos que fueron entonces solicitados, y tal como lo señala el artículo 432, entonces dará un término señalado. O sea, que aquí ya no estamos hablando de 5 días, sino que es un término señalado por el juez, o sea, que es un término prudencial, otorgado, esto es potestativo del juez. Término prudencial establecido. Muy bien. Cuando hablamos de lo mismo, de la obligación de ejecutar un hecho y la obligación de destrucción, también estamos hablando de un término prudencial del juez. No obstante ello, hay una obligación de hacer que tiene una consideración especial. Y esa consideración especial tiene que ver con la obligación de hacer correspondiente a la suscripción de un documento. Porque el artículo 434 trae una reglamentación específica para ello. Porque dice dicho artículo que el mandamiento ejecutivo debe advertir no solamente que tiene 3 días y que en caso de que en esos 3 días no se haga la suscripción de documento, lo hará el juez por él. Dice la norma que cuando el hecho debido consiste en suscribir una escritura pública o cualquier otro documento, el mandamiento ejecutivo, además de los perjuicios moratorios que se demande, comprenderá la prevención al demandado de que en caso de no suscribir la escritura o el documento en el término de 3 días, contados a partir de la notificación del mandamiento, el juez procederá a hacerlo en su nombre, como dispone el artículo 436. Luego entonces, a diferencia de las otras ejecuciones, de otras acciones, de acuerdo con la pretensión solicitada, cuando lo que se pretende es la suscripción de un documento que es una obligación de hacer, el juez entonces no va a dar un término prudencial, sino que va a dar el término de 3 días. Y ese término de 3 días, también en el mandamiento ejecutivo, dice la norma que el mandamiento ejecutivo contaba a partir de la notificación de dicho mandamiento. Pero que entonces si no lo hace dentro de ese término, el juez lo va a hacer de acuerdo, de conformidad con lo que establece el artículo 436, que enseguida hablamos sobre el asunto. Porque el juez de la República no va a firmar el documento vencido los 3 días desde el momento de la notificación del ejecutado del mandamiento ejecutivo, sino que tiene que esperar que quede ejecutoriado el auto el auto que ordena seguir adelante con la ejecución. Continuamos entonces con el análisis respecto del mandamiento ejecutivo. Esta es la segunda faceta o etapa de análisis que vamos a hacer en este video. Con respecto al mandamiento ejecutivo, vamos a revisar lo preceptuado por el artículo 430, inciso segundo específicamente, y lo preceptuado en el artículo 438. Luego vamos a revisar el traslado que se tiene para la formulación de excepciones de mérito y otras circunstancias más, y luego miramos el traslado para el cumplimiento de la obligación y todo lo que rodea, toda la reglamentación que rodea alrededor de esto. Muy bien, en ese orden de ideas entonces vamos a considerar que el mandamiento ejecutivo se va a expedir en consideración a las pretensiones formuladas por el demandante. Entonces, si ese mandamiento ejecutivo se notifica de manera mixta, es decir, que se hizo una notificación personal al ejecutado y por estado al ejecutante, eso es a lo que se le denomina notificación mixta. A partir de aquí empieza entonces el demandado a tener 3 traslados o 3 términos que empiezan a correrle. Le empiezan a correr el término de ejecutoria,
le empieza a correr el término de que trata el artículo 442, que es el término para formular excepciones de mérito, y este es el término de ejecutoria, pero también empieza a correr el término de cumplimiento de la obligación. Ese cumplimiento de la obligación puede ser o de 5 días, si se trata de una obligación de pago de suma de dinero, o de 3 días, si se trata de una obligación de suscripción de documento, y en los demás casos es un trámite, es un término prudencial establecido por el juez. Serían entonces los siguientes términos. Este es el término de cumplimiento, cumplir la obligación, y en el término de cumplir la obligación, entonces entenderíamos que de conformidad con el artículo 434 estaríamos hablando del término de 3 días. Si hablamos del artículo 431, estamos hablando del término de una obligación de pago de 5 días. En los demás casos, 432, 433, 435, estaríamos hablando de la obligación de dar, hacer o no hacer, que el término que se establece por el juez es un término prudencial. Muy bien. Ahora entonces desarrollemos cada una de las situaciones, es decir, qué puede pasar en este término, qué puede pasar en este término y qué podría pasar en este término. Entonces lo vamos a señalar por etapas, vamos a analizarlo cada uno. Analizando el término de ejecutoria, vamos a tener en consideración el artículo 430, el artículo 442, numeral tercero, y el artículo 438. Entonces, frente al artículo 430, dice entonces el inciso segundo: los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. Entonces, en el término de ejecutoria, primera actuación que podría surtirse. Vamos a desarrollarlas acá, una por una. Primera, recurso de reposición. Y de ello nos da cuenta no solamente el artículo 90, interpretando extensivamente pues que cuando hablamos de un proceso ejecutivo, estamos hablando que el mandamiento ejecutivo es el auto admisorio, que decimos que de conformidad con el artículo 90, pues en el inciso primero no se señala ninguna consideración frente al recurso, y se entenderá que se aplica el 318, es decir, que el auto sería solo susceptible de reposición. Y aquí vamos a ver la importancia de ese recurso en el mandamiento ejecutivo. Y el mismo artículo 400, ya en lo que considera el proceso ejecutivo, el artículo 438 nos señala: el mandamiento ejecutivo no es apelable, entonces es susceptible de reposición. Pero el asunto no radica ahí, el asunto es, a través del recurso de reposición, ¿qué puede o qué debe alegar el ejecutado? A través del recurso de reposición alega beneficio de excusión, alega las excepciones previas, pero también, de conformidad con el artículo 430, puede alegar o solo puede alegar en el término del recurso de reposición requisitos formales del título. Del beneficio de excusión y de las excepciones previas nos dan cuenta el artículo 442, numeral tercero. 442 en su numeral tercero. ¿Qué reglamenta la norma? Dice que el beneficio de excusión y los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago. Cuando dice mandamiento de pago, se entenderá también que es mandamiento ejecutivo cuando la obligación es de dar, de hacer y de no hacer. ¿Cómo es el trámite de esas excepciones previas?
Entonces, si es con recurso de reposición, el trámite es 3 días de traslado previa constancia secretarial, luego de que se alegue dentro del término que establece la norma, y entonces en caso de que prosperen los hechos constitutivos de las excepciones y da lugar a la terminación del proceso, debemos entender entonces que el juez va a dictar un auto que revoca el mandamiento ejecutivo. Pero si es de aquellos hechos constitutivos de excepciones previas, recordemos que están señalados en el artículo 100 del Código General del Proceso, es de aquellos que no dan por terminado el proceso, pero es necesario que se hagan o se realicen algunos comportamientos del demandante para hacer posible la solución de la irregularidad, entonces el juez le va a dar un término de 5 días. Caso en el cual, si no realiza o no ejecuta, no realiza los actos para que se pueda subsanar la irregularidad y pueda continuarse con el proceso, entonces dictará auto de revocatorio de mandamiento ejecutivo. Si nosotros leemos el tenor del numeral tercero del artículo 442, coincide con la narrativa del artículo 391 que nos habla de las excepciones previas en los procesos verbales sumarios. Dice la norma que de prosperar alguna que no implique terminación del proceso, leo el numeral tercero del 442, de prosperar alguna que no implique terminación del proceso, el juez adoptará las medidas respectivas para que el proceso continúe, o si fuera el caso, concederá al ejecutante el término de 5 días para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos, so pena que se revoque la orden de pago, imponiendo condena en costas y en perjuicios. Muy bien. Eso podría hacerlo entonces a través de recurso de reposición. Ahora vámonos para el artículo 430, en su segunda parte, en su inciso segundo, para que revisemos esto que habla sobre los requisitos formales del título. La norma previene: el ejecutado solo puede alegar requisitos formales del título a través de recurso de reposición. Posteriormente no podría alegarlo si lo manifiesta expresamente. Vamos a revisar. Dice el inciso segundo: los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuera el caso. Pero ahí no termina el ejercicio de análisis, porque es posible que con ocasión del recurso de reposición, con ocasión de él, y que hayan prosperado entonces aquellas consideraciones del recurso de reposición o que motivaron el recurso de reposición para alegar los requisitos formales del título, desarrolla entonces el artículo 430 la posibilidad que el ejecutante, en este caso el demandante, puesto que se le revocará el mandamiento ejecutivo, tenga la posibilidad en un término de 5 días para poder formular una demanda declarativa, y el único propósito es para que no tenga resultados adversos respecto de la caducidad y respecto de la prescripción, que pueden devenir de la revocatoria del mandamiento ejecutivo y poner en riesgo entonces la obligación establecida en el título ejecutivo. Y esto también es un referente de economía procesal, porque esa demanda declarativa la presenta entre los 5 días siguientes a la ejecutoria del auto que revocó el mandamiento ejecutivo con ocasión de haber alegado por recurso de reposición los requisitos formales del título y que le prosperaron al demandado, y esos 5 días contados a partir de la ejecutoria de dicho auto tiene la posibilidad entonces de presentar la demanda, pero en el mismo expediente. Luego no hay lugar a reparto. Por consiguiente, podríamos entender que hay una referente de economía procesal, pero también habría una alteración de competencia. Voy a leer el artículo. Dice entonces el inciso tercero, 430, cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia de los requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria del auto,
podrá presentar demanda ante el juez para que se adelante el proceso declarativo dentro del mismo expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviere vinculado en el proceso ejecutivo. Muy bien. Luego, el artículo 438, justamente respecto de este recurso de reposición, también trae una situación de salvedad muy importante y es una excepción a la regla. Por cuanto este recurso de reposición, si arroja como consecuencia de ese recurso de reposición una revocatoria del mandamiento ejecutivo, no obstante, es el trámite de un recurso de reposición a la luz de lo que plantea el Código General del Proceso, que cuando se resuelve un recurso, el auto o la providencia que resuelve un recurso no tiene lugar a ellos, es decir, lo que nosotros en términos muy coloquiales decimos no hay reposición de la reposición, en este caso sí se da esa posibilidad porque puede ser apelable. Dice el artículo 438, recursos contra el mandamiento ejecutivo. Ya hemos leído una primera parte. El mandamiento ejecutivo no es apelable. De la misma manera, se esperaba, como el artículo 90, frente al auto admisorio de la demanda, que es sobre susceptible de reposición. Pero miren la importancia del recurso. El auto que lo niegue, total o parcialmente, y el que por vía de reposición lo revoque, lo será en el suspensivo. Muy bien. Entonces aquí tendríamos otras dos variables. Si con ocasión del recurso de reposición, entonces sale avante y el recurso de reposición porque se formuló beneficio, porque se formularon excepciones previas o porque se alegaron requisitos formales y estamos hablando de prosperidad en esos casos. Este recurso de reposición, si se revoca, entonces apelable. No obstante, insisto en que se está resolviendo un recurso y este auto está resolviendo un recurso de reposición. Es una excepción entonces a la regla que nosotros señalábamos, que las providencias que resuelven un recurso no son susceptibles de ningún otro. Pero también entonces me señala que cuando con ocasión de la demanda no me dictan el mandamiento ejecutivo, sino que me niegan el mandamiento, niega el mandamiento. Eso es en términos equivalentes a los procesos declarativos y a los demás procesos, sería el equivalente a un rechazo de la demanda. Entonces, si estamos hablando de esos equivalentes, entenderemos que al igual de que el auto que rechaza la demanda es apelable de conformidad con el artículo 90, lo sería también el mandamiento o el auto que niega el mandamiento ejecutivo, o sea, que niega la posibilidad de que se profiera el mandamiento ejecutivo, también sería apelable de conformidad con el artículo 438. Muy bien. Creo que revisamos en temas de frente al recurso de reposición y a lo que puede hacer dentro del término de ejecutoria. Ahora revisemos entonces el traslado de los 10 días para formular las excepciones de mérito, que es lo que está planteando en el artículo 442, numeral primero del Código General del Proceso. Una vez notificado el mandamiento ejecutivo, el segundo término que corre a favor del ejecutado es el término del que da cuenta el artículo 442, numeral primero, el cual señala: dentro de los 10 días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, el demandado podrá proponer excepciones de mérito. Deberá expresar los hechos en que se funden las excepciones propuestas y acompañar las pruebas relacionadas con ellos. Entonces, primera actitud, analizando entonces en este término, primera actitud, puede entonces formular excepciones de mérito. Si formula excepciones de mérito, tendríamos que considerar primero el Código de Comercio, porque las excepciones de mérito que podrían formularse son las establecidas en el Código de Comercio, por cuanto estamos hablando de títulos ejecutivos. Y el artículo del Código de Comercio, el artículo 789, no solamente reglamenta para títulos valores, sino para títulos ejecutivos. Pero también existe otra consideración, y es que hay algunas aptitudes que se tratan como excepciones, de la misma manera en los procesos ejecutivos.
y de eso tenemos que hacer también una referencia puntual. Y tiene que ver particularmente con que cuando se trata de cuando el título ejecutivo que motivó el proceso, es una providencia judicial o es un equivalente, como por ejemplo un laudo arbitral, o es una conciliación, o es una transacción. En estos casos, yo solamente puedo alegar ciertas excepciones de mérito, son las que están reglamentadas en el numeral segundo del artículo 442, las cuales dicen: cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, solo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia. Cuando estamos hablando de providencia judicial o su equivalente, providencias dictadas por las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales. Y cuando hablamos del laudo arbitral, estamos hablando de los árbitros o tribunales de arbitramiento. Cuando hablamos de conciliación y de transacción, fueron las aprobadas por estos equivalentes jurisdiccionales. Entonces, no es que la conciliación y la transacción no se puedan formular como excepción de mérito. Claro que se pueden formular como excepción de mérito. Lo que se quiere significar es que cuando se trate de providencias, laudos arbitrales, la conciliación y la transacción son el título ejecutivo y fueron aprobadas por las autoridades con función, en ejercicio de la función jurisdiccional, y fueron dictada la providencia respectiva de autorización, entonces no se pueden formular excepciones de mérito de cualquier naturaleza, solamente las que acabamos de referir, que se encuentran mencionadas en el artículo 442, que las repito, son pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción. Muy bien, pero no son los únicos, porque no he continuado la lectura. Aquí tendríamos que señalar que hay algunas actuaciones que tienen el trato de excepciones, aunque per se, en su sustancia, no ataquen directamente la pretensión. Y son algunas consideraciones que señala el mismo artículo 442 en el numeral segundo y la tacha de falsedad. Voy a continuar la lectura para que lo revisemos. Cuando se traten de estas providencias, de este tipo de títulos ejecutivos, providencia, laudos arbitrales, conciliaciones o transacciones, dice que también puede alegarse, o debe, solo debe alegarse, está ceñido o está restringido a ello, la de nulidad por indebida representación, o falta de notificación o emplazamiento y la pérdida de la cosa debida. Entonces, la pérdida de la cosa debida. La nulidad por indebida representación. Y la ausencia de notificación o emplazamiento. Falta de notificación o emplazamiento. Si vamos a ser rigurosos con el sentido de estos tres episodios, pérdida de la cosa debida, nulidad por indebida representación y falta de notificación o emplazamiento, tendríamos que advertir que esto en su sustancia no puede ser una excepción de mérito porque no está atacando la pretensión, pero se le está dando el trato de una excepción. Lógico es concluir que el resultado va a ser el mismo, y es el que trae el artículo 443, que enseguida lo señalamos, porque no podemos pasar de largo lo que señala el artículo 270, y es la tacha de falsedad.
La tacha de falsedad se trata como una excepción en los procesos ejecutivos. Me parece pertinente que hagamos la lectura. Dice el artículo 270, inciso quinto, parte final. En los procesos de sucesión, la tacha deberá tramitarse y resolverse como incidente, y en los de ejecución deberá proponerse como excepción. Entonces, aquí, para que refiramos cuáles son entonces los artículos, eso es importante para que vamos haciendo el análisis y vamos desarrollando. Cuando hablamos de excepciones de mérito, estamos hablando del artículo 442. Aquí estamos en el mismo artículo, pero en el numeral segundo. De la misma manera estamos aquí en el 442, numeral segundo. Pero no perdamos de vista que frente a la tacha de falsedad estamos en el inciso quinto del artículo 270. Ahí lo podemos perder de vista frente a estos procesos. Porque realmente no es que estemos atacando la pretensión, estamos atacando el documento. La autenticidad, integralidad o integridad del documento, que es el que realmente pues en su sustancia tiene, presta el mérito ejecutivo y motivó el proceso. Pero en sí misma la pretensión no se ataca, sino el instrumento o el documento en el cual reposa la obligación. Muy bien. Esto frente a las posibilidades que puede darse a través de este trámite en estos 10 días, que no solamente son excepciones de mérito, sino también la posibilidad de que algunas otras se aleguen como excepción de mérito. Y no es lo único que puede entonces realizar, porque aquí hay una cuarta posibilidad, y esa cuarta posibilidad tiene que ver con lo que establece el artículo 439, y es una regulación de perjuicios. A eso, así se detalla en el código, pero realmente es una objeción a los perjuicios, al juramento estimatorio cuando se pidieron perjuicios. ¿Cuáles perjuicios? El perjuicio moratorio y el perjuicio compensatorio. Tiene un trato diferente al trato de excepción de mérito. Vamos a leer el artículo 439. Dice entonces el artículo: regulación de perjuicios. Dentro del término para proponer excepciones, el demandado podrá objetar la estimación de los perjuicios hecha por el ejecutante en la demanda, caso en el cual se dará aplicación al artículo 206. El juez convocará audiencia para practicar las pruebas y definir el monto de los perjuicios. Si no se acredita la cuantía de los perjuicios, el juez declarará extinguida la obligación, terminada la ejecución en lo referente a aquellos, y continuará con las demás prestaciones si fuera el caso. Luego, entonces, son comportamientos completamente diferentes. Podríamos concluir que en este término de los 10 días no está ceñido solamente a la formulación de excepciones de mérito. Si está ceñido a la formulación de excepciones de mérito, tenemos que hacer consideración frente a ciertos casos puntuales, y es cuando se trate de este tipo de documento que preste mérito ejecutivo, que estas tienen trato distinto, porque se tratan como excepciones sin estar atacando de manera directa y contundente la pretensión. Y tampoco podemos perder de vista el artículo 439, eso que me lleva a mí a inferir que si el juez de la República está dictando un mandamiento ejecutivo es porque en el estudio de admisibilidad que hizo de la demanda, y en esa demanda se piden perjuicios moratorios o se piden perjuicios compensatorios en subsidio, es porque cumplió con el presupuesto del requisito que trae el artículo 82, que dice que hay que señalar juramento estimatorio cuando es necesario, y en el caso de los perjuicios, bajo lo que establece el artículo 206, inciso primero, señala, cuando se piden indemnizaciones, debe hacerse juramento estimatorio, y tiene esa doble connotación de juramento. Tiene una connotación de medio de prueba. Entendamos que el artículo 206 está inmerso dentro de el régimen probatorio del Código General del Proceso, pero también cumple una función de requisito formal, porque el artículo 82 y el artículo 96 nos lo advierten como uno de los requisitos para inadmitir la demanda, y en la contestación de la demanda es un requisito para que el juez, de conformidad con lo que dice el artículo 206, haga un auto de requerimiento y le dé 5 días al demandado
para que pueda entonces realizar ese juramento estimatorio. Es uno de los pocos casos en los que podríamos decir que realmente hay directa, explícita, de manera muy concreta, la posibilidad de inadmitir una contestación, y es cuando falta el juramento estimatorio. Cuando está hablándose del juramento estimatorio, pues en este caso cuando estamos objetando en procesos ejecutivos, está objetando los perjuicios cuando fueron solicitados, moratorios o compensatorios, porque la norma no hace ninguna consideración ni alguna salvedad de cuál de los dos, habla solamente de perjuicios, el 439. O cuando pide compensación, por ejemplo, los procesos declarativos, entonces hace o pide mejoras a esas condiciones. Si el demandado lo está solicitando y no hay juramento estimatorio de la contestación, el juez puede hacer un requerimiento. A propósito, pues, de lo que estamos aquí hablando frente a la referencia que tenemos que hacer al artículo 206 por el mismo artículo 439. Muy bien, revisemos entonces qué trámite es el que se realiza, dependiendo de cada una de las cosas. Estamos hablando qué trámite se hace bajo el marco del 442 y qué trámite se hace bajo el marco del 439, porque son dos circunstancias diferentes. Vamos a revisar entonces qué trámite se da pasados los 10 días y se ejercieron estas acciones por el ejecutado. Respecto de las excepciones de mérito que formularon o que se formularon por el demandado dentro del término de ejecutoria, diríamos entonces que vencido dicho término y se dio la posibilidad por el demandado de formular excepciones de mérito, entonces, vencido dicho término, voy a señalarlo acá, el juez dicta auto de traslado de dichas excepciones de mérito. Aquí, si se formularon excepciones de mérito, auto de traslado, auto que notificado por Estado viene la norma y le permite al demandante un término de 10 días de traslado de las excepciones. Es una diferencia radical con los procesos declarativos, porque de conformidad con el artículo 370 y el artículo 391 del Código General del Proceso, entendemos que el traslado de las excepciones de mérito al demandado en dichos procesos declarativos, depende si es un proceso verbal o verbal sumario. Si es un proceso verbal, es constancia secretarial y 5 días. Si es un verbal sumario, o sea, un proceso que por naturaleza se detalla como un verbal sumario o por la cuantía si es de mínima, entonces se formulan excepciones de mérito por el demandado. El término es de 3 días, según lo que dice el artículo 391, previa constancia secretarial. Aquí no, aquí el traslado se hace por auto y un término igual al del demandante, igual al del demandado, para que pueda entonces realizar las acciones propias de ese traslado de excepciones, que ¿cuáles son? Pues pruebas adicionales del demandante. ¿Dónde se encuentra plasmada esta situación? Estamos hablando del artículo 443. Vamos a leer. El artículo 43 entonces dice, numeral primero, de las excepciones de mérito propuestas por el ejecutado, se correrá traslado al ejecutante por 10 días mediante auto, para que se pronuncie sobre ellas y adjunte o pida pruebas que pretende hacer valer. El sentido es el mismo frente al artículo 370 y el artículo 3. En el término del traslado decíamos que no era solamente la formulación de excepciones de mérito, pues la única actitud que podría asumir el demandado. Además de la formulación de excepciones de mérito dentro de este término de 10 días de traslado, también tiene la opción del artículo 439 del Código General del Proceso. Y esa aptitud del artículo 439 la denomina la norma regulación de perjuicios. Regulación de perjuicios. Esa regulación de perjuicios establecida en el artículo 439 es una opción que tiene el ejecutado cuando el mandamiento ejecutivo se acompañó de perjuicios moratorios o se solicitó en subsidio perjuicios compensatorios. ¿Qué es lo que señala el artículo 439? Señala que en caso
de que se hubieran pedido perjuicios en el término del traslado de los 10 días para formular excepciones de mérito, entonces remite al artículo 206 para que éste pueda hacer entonces una objeción, es decir, el ejecutado, una objeción al juramento estimatorio. Aquí hacemos entonces una inferencia. Hacemos una inferencia. Si es que nos está remitiendo al artículo 206, se entenderá entonces que la demanda, cuando el juez de la República le hizo estudio de admisibilidad, es porque si estamos hablando de una pretensión ejecutiva acompañada de perjuicios o moratorios o compensatorios en subsidio, es porque cumplió con el requisito establecido en el artículo 82 del señalar el juramento estimatorio. De lo contrario, se lo hubiera inadmitido. Luego, lógico es concluir que en lo que respecta al proceso ejecutivo y que remite el artículo 439 al artículo 206, estamos hablando del trámite de la objeción al juramento estimatorio. Me parece pertinente que leamos el artículo 439 y luego el 206. Dice entonces el artículo 439 que se señala como regulación de perjuicios. Dentro del término para proponer excepciones, el demandado podrá objetar la estimación de los perjuicios hecha por el ejecutante en la demanda, caso en el cual se dará aplicación al artículo 206. El juez convocará audiencia para practicar las pruebas y definir el monto de los perjuicios. Como me remite al artículo 206, entonces leamos. Dice el artículo: quien pretenda el reconocimiento de la indemnización, compensación del pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente. Esto estamos hablando ahora de la petición correspondiente, es decir, dentro del término que se le da de traslado de 10 días de conformidad con el artículo 442. Y en el inciso segundo del artículo 206, que es el que nos interesa, dice que formulada la objeción, el juez concederá el término de 5 días a la parte que hizo la estimación para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. Entonces, creo que queda claro que en caso de una regulación de perjuicios se da pues hombre, en el entendido de que el demandante o ejecutante hubiese solicitado o perjuicio moratorio o compensatorio, porque como vimos, el término es de perjuicios, no establece si son solamente moratorios o compensatorios, sino que simplemente se habla de perjuicios. Y en materia de los procesos ejecutivos, estaríamos hablando de ese tipo de perjuicios, solamente de esos dos. Y entonces sería el trámite de la siguiente manera. Establecido dentro del término la objeción, entonces el juez dicta auto, donde decreta pruebas. En ese auto va a decretar pruebas y señala fecha para una audiencia de regulación de perjuicios. La norma guarda silencio frente a algún régimen o alguna reglamentación específica frente a recursos a este auto. Entenderemos que se va por la cuerda del artículo 318, es decir, que sería susceptible de reposición, máxime cuando esté reglamentando o decretando pruebas. Es necesario que se decrete pruebas para poderlas practicar en la audiencia. Luego, entonces, notificado en estado el auto y debidamente ejecutoriado, se esperará entonces a que se llegue a la audiencia. Y en esta audiencia, entonces, el juez va a resolver si da lugar entonces a reclamar los perjuicios o no, es decir, si el proceso ejecutivo se continúa por los perjuicios o no. Dice la norma en el artículo 439 en el siguiente tema. Dice: si no se acredita la cuantía de los perjuicios, el juez declarará extinguida la obligación, terminada la ejecución en lo referente a aquellos, y continuará por las demás prestaciones si fuera el caso. Eso es frente al trámite de la regulación del perjuicio. Luego, esta audiencia es una audiencia diferente a la audiencia del 392 y del 372, 373, a la cual remite, insisto, el artículo 443 del Código General del Proceso en su numeral segundo.
el cual señala que cuando se formulan excepciones de mérito, se debe entonces continuar por la cuerda del artículo 392 cuando es un proceso de mínima cuantía ejecutivo, o por la cuerda del artículo 372 y 373, si fuera el caso, cuando se trata de procesos de menor y de mayor cuantía, y lo dice en los términos muy explícitos en el numeral segundo. El tercer segmento o término, el tercer término que se le corre al ejecutado, acompañado pues del término de ejecutoria y el de los 10 días para formular excepciones de mérito y otras circunstancias más como las mencionamos, es el término para el cumplimiento de la obligación. Que aquí entonces tendríamos que considerar el tipo de obligación a cumplir, porque si la obligación es de suma de dinero, el término será siempre de 5 días, tal como lo señala el mandamiento ejecutivo. Lo debe señalar el mandamiento ejecutivo. Cuando la obligación es de dar, hacer y no hacer o de destrucción de lo hecho, el juez señala término. Ese término sería entonces un término establecido por el juez en ese caso concreto. Y frente a la obligación de hacer, existe una típica y específica de obligación de hacer, que es la de suscripción de documento. En el caso de la suscripción de documento, el término, la norma señala en el artículo 434 que ese término es de 3 días para la firma de ese documento, con las características y las condiciones que señala la norma, en el sentido de que, hombre, al mandamiento ejecutivo, más bien a la demanda, debió acompañar entonces una copia o el documento o la minuta, si se trata de una escritura pública, porque en este mandamiento ejecutivo va a haber una advertencia, y es que si no firma el documento dentro de los 3 días, el juez lo firmará por él. También se pueden acompañar esta obligación de hacer, obviamente con perjuicios moratorios, como lo señala el artículo 434. Entonces, digamos que esta obligación de pago de suma de dinero está señalada en el artículo 431. Las obligaciones de dar, hacer y no hacer están señaladas en el artículo 432, 433 y 435. Y la obligación de suscripción de documento en el artículo 434. Entonces, el mandamiento ejecutivo, cuando es de suscripción de documento, va a advertir siempre, ese mandamiento debe manifestar eso, que si no le da, si no firma dentro del término de los 3 días, lo hará el juez por él. Y se continuará la ejecución también por perjuicio moratorio si dio lugar entonces a ello, porque lo acompañó esa obligación principal por un perjuicio moratorio. Muy bien. Ahora, ¿qué podría señalar estos artículos 432, 433 y 434 respecto del comportamiento del ejecutado para el cumplimiento de la obligación? Porque eso es importante considerarlo. Siempre se reglamentan los procesos desde el incumplimiento de la obligación con el propósito de desarrollar todo el proceso. Pero el artículo 432 y los otros artículos 433, 434 y 435 advierten cuáles son los comportamientos, cuáles son las actitudes, los comportamientos que puede asumir el demandado. Entonces revisemos. Cuando la obligación es de dar una cosa mueble distinta de dinero, 432, hace una reglamentación muy específica, porque el juez de la República debe entonces, si se cumple la obligación, cumplida la obligación, debe hacer una diligencia de entrega para que haya un reconocimiento de lo entregado. Luego, hay una reglamentación muy extensa en el artículo, y es que si en esa diligencia de entrega hay oposición, de todas maneras el juez de la República va a declarar extinguida la obligación, por cuanto una oposición no es suficiente. Tiene que haber, es una objeción, y esa objeción apunta o a la naturaleza o a la calidad de los bienes. El juez resuelve en esa diligencia de entrega, y si resuelve en esa diligencia de entrega, entonces queda resuelto y podría dar por extinguida la obligación si usted no pidió perjuicios moratorios, si el ejecutante no pidió perjuicios moratorios.
Pero si el ejecutado cumplió con la obligación, no le pidieron perjuicios moratorios, se da por terminado el proceso por auto que no tiene apelación, y esto es consecuente con lo que establece el artículo 428, inciso final, que ya teníamos conocimiento de ello. Pero también es posible que el juez vea la necesidad entonces de llamar o de decretar la prueba de un dictamen pericial. Luego, la objeción, si no se resuelve allí, es posible que se suspenda la diligencia con el propósito de que se dé el término de los 20 días de los que habla el artículo para que haya entonces la entrega de un dictamen pericial. El juez entonces decretará un dictamen pericial y el interesado, en este caso el ejecutante, entregará entonces dentro del término de 20 días el dictamen pericial, luego hará traslado por 3 días al ejecutado para que haga sus observaciones frente a dicha objeción y luego entonces entrará el juez a resolver si prospera la objeción o no. Luego, ante ciertos comportamientos del ejecutante, es posible que se dé por terminada la obligación y ante ciertos comportamientos del ejecutado. Cuando hablamos de ciertos comportamientos del ejecutante, estamos hablando de no asiste a la diligencia, asiste a la diligencia y simplemente se opone, o también recibe y acepta los bienes. En esos 3 casos, entonces, el juez de la República declara cumplida la obligación y termina el proceso. Pero si se formularon perjuicios moratorios, continuará por ellos. Aquí no haría lugar a un perjuicio compensatorio en subsidio. Sí daría lugar a un perjuicio compensatorio en subsidio cuando se objeta, actitud del ejecutante, objeta la naturaleza o la calidad de los bienes. Hay entonces lugar a que resuelva el juez y el juez considera que prospera la objeción. Si prospera la objeción, significa entonces que no hay cumplimiento de la obligación por parte del ejecutado y allí entonces o continúa por los perjuicios moratorios si los solicitó, o también si se pidió perjuicio compensatorio y toda vez que no hubo cumplimiento efectivo de la obligación, se continúa por los perjuicios compensatorios, es decir, por una obligación de pago de la suma de dinero de conformidad con el artículo 428. En lo que respecta a las obligaciones de hacer, en el artículo 433 hay una consideración especial. Se le da término prudencial al ejecutado para que realice el hecho, para que cumpla con la obligación. Pero también es posible que, guardando ciertas condiciones, la parte ejecutante advierta la posibilidad de que pueda ejecutar por un tercero dicho acto. Y es en el caso en que se surtan 3 condiciones básicas. La primera, pues que el ejecutado no hubiese cumplido con la obligación en el término que el juez le haya señalado. En segundo lugar, que no se hubieran pedido perjuicios compensatorios, es decir, en subsidio. Y en tercer lugar, que sea posible, por cuanto puede existir alguna obligación que sea ejecutada o que debe ser ejecutada por una persona, es decir, acuerdos de obligaciones intuito persona, y que no es posible que un tercero lo realice. Pues si cumple con esos 3 parámetros y también, el más importante, el de oportunidad, y si hace esa solicitud dentro del término de los 5 días siguientes al momento en que venció el término al ejecutado, es decir, cumplido, le cuentan 5 días al ejecutante para que haga la solicitud. Si pide esa solicitud en este término de los 5 días y además es de aquellas en las que la pretensión no está acompañada de un subsidio compensatorio, de un perjuicio compensatorio en subsidio, no es de aquellas que son intuito persona o exclusivas para que las ejecute o la realice ese hecho el ejecutado, y lo hace dentro de dicho término. En ese orden de ideas, entonces, a esa solicitud que se le puede hacer al juez de la República, la acompaña con el contrato a ese tercero, y el juez tomará la decisión si da lugar entonces a que la ejecute un tercero o no. Si la ejecuta un tercero, entonces se carga esa obligación económica al deudor. No obstante lo anterior, en este caso al ejecutado. No obstante lo anterior, tengamos en cuenta que es un contrato al margen del proceso y por consiguiente pues ese tercero no podría verse de alguna manera
reducidos sus intereses y el acreedor, en todo caso, así no pague el deudor, deberá reconocer entonces las prestaciones a ese tercero, por cuanto esa iniciativa provino fue del ejecutante. Y en lo que respecta a la obligación de destrucción de lo hecho, el juez de la República, de conformidad con el artículo 435, entonces realizará entonces una diligencia de reconocimiento. Entonces, si se supone que se cumple la obligación, tanto en el 433 como en el 435, que es de la ejecución de lo hecho, si se entiende cumplida, el juez entonces llamará o convocará una diligencia de reconocimiento. Esa diligencia de reconocimiento, en lo que respecta a la obligación de hacer y a la obligación de no hacer, se va en los parámetros de la obligación de dar, es decir, puede haber objeción, y la objeción entonces tiene que ver con la naturaleza o con la calidad. Y también se reglamenta o se surten los efectos y se reglamentan los mismos efectos, es decir, ante el comportamiento del demandante y del demandado, y entonces remite al artículo 432 para entonces sortear y tomar las decisiones de acuerdo con la actitud que asuman, es decir, no asiste el ejecutante, acepta la ejecución o la destrucción de lo hecho, se opone pero no objeta, hay un cumplimiento de la obligación, autodeterminación. Se dará continuidad por perjuicio moratorio si los pidieron, de lo contrario, entonces sería una autodeterminación que sería inapelable y es una excepción a la regla. Pero en el caso del 428 y en los casos que estamos señalando en este momento, si no hay perjuicio moratorio y se declara cumplida la obligación, sea de hacer, de no hacer o de dar, y no se pidieron perjuicios moratorios o no prosperó la objeción y no se continúa por perjuicios compensatorios en subsidio, se da por terminado el auto, no es apelable, es solamente susceptible de recurso de reposición. Estos son todos los elementos que se necesitan para tener la posibilidad de que haya o una sentencia o un auto de orden de seguir adelante con la ejecución bajo los parámetros del artículo 440, inciso segundo. Ese artículo 440 nos dice que surtidas todos estos trámites de contradicción, de acción y de contradicción, entonces se dará el auto o la sentencia que ordene seguir adelante la ejecución, sentencia cuando hubo excepciones, cuando hubo tacha de falsedad, cuando hubo las consideraciones que señalamos en el 442, o auto que ordena seguir adelante la ejecución en los demás casos. A partir de allí viene una segunda etapa absolutamente amplia de los procesos ejecutivos que será entonces objeto de otro video.